Hola, Gusto en hola, ¿cómo saludarle. están? Muchas gracias por Hola Hassan, lo mismo digo por tanto acá. tiempo que no te veía. Hola Alejandra, aquí estamos. Claro, ¿Cómo estáis? Ah, Rodrigo. sí. Primero que todo, felicitaciones por ser electa senadora para el próximo proceso. Y justamente estábamos descifrando algo que usted debe conocer muy bien por su trabajo en los territorios de largo tiempo ya. El cómo la penetración del voto de derecha dura en las zonas rurales puede ser una de las claves de esta elección. ¿Y de dónde viene esto? Uno permanentemente, por ejemplo, Alejandra, escucha de que, oiga, ¿saben qué? Un patrón juntó en el campo a determinado número de sus empleados y les dijo, ¿saben qué? Si gana Boric, le van a expropiar los terrenos. Lo mismo, el mismo rumor corre de una fábrica en Osorno. Y claro, son prácticas del siglo XIX, pero hay zonas que a lo mejor no logramos entender bien en su conformación cultural e idiosincrática, donde tal vez ese tipo de acciones sigan permeando y sigan siendo efectivas, ¿no? Mm. Bueno, Rodrigo, yo creo que son como todas las anteriores, ¿no? Yo creo que el análisis no es de uno solo, sino hay múltiples factores. Déjame empezar por lo interno quizás, ¿no? Yo creo que lo primero que el voto de Gabriel y fundamentalmente el Frente Amplio, ¿no? Mm, Son un voto muy urbano, ¿ah? sí. Con un lenguaje quizás muy urbano, con una red comunicacional además bastante urbana, ¿no? Yo preguntaba, por ejemplo, las radios que se están contratando en regiones, ¿no? Las radios que se contrataron en regiones, las radios que se contrataron, por ejemplo, en las comunas más pequeñas. O sea, las personas, por ejemplo, de las comunas como las que yo represento y donde yo vivo también y donde yo he hecho mi vida política y familiar, nosotros somos muy de la radio muy local, ¿no? De lo Claro, que está pasando ahí, ¿ah? Exactamente. De lo que está pasando ahí, de cómo te comunicas tú ahí, de un lenguaje además que tiene que ver muy cercano y no con tanta sofisticación que uno tiene más bien en las grandes urbes, ¿no? Que cree que hablando más complicado es más inteligente. Entonces, yo creo que eso falta. Primero, el Frente Amplio, quizás ahí, que comandaron más esta primera vuelta, ¿Qué es, pasó con un, esa estrategia de radios es mucho locales? más urbano que rural, ¿no? Y el lenguaje, cómo se baja con la idea. ¿Qué pasó con esa estrategia de Eso radios es la primera locales? análisis, pero hay varios ¿Estuvo? otros. ¿Ah? ¿Qué pasó con esa estrategia de radios locales? ¿Que se hizo mal o ni siquiera se hizo? ¿Como no Es estaban que ni siquiera, presentes? mm, es que ni siquiera se hizo, porque Hassan, yo creo que no están como no están como en el radio de acción, ¿no? Como en el Mm, radio de acción. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, mira, Instagram, ¿ah? Te estoy hablando solo de los medios, no te estoy hablando de la idea, sino cómo tú la transmites, por ujú, dónde transmites esa idea, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿cuáles son las plataformas de redes sociales? Que saben mucho más el Facebook, ¿no es ujú. cierto?, que el Instagram. Por ejemplo, yo no tengo Twitter. ¿Mm? Yo No tampoco. tengo Twitter. Excelente decisión. Claro, entonces uno me decía, ¿cómo vas a ganar de senadora si no tienes Twitter? Entonces yo decía, pero es que mi electorado, la gente que yo me comunico, la que no tiene Twitter, pues no es eso, ¿no? Entonces, yo creo que como hoy día, para llegar a un electorado, que es un electorado rural, que es un electorado de comunas más pequeñas, es la comunicación de lo que le pasa a las personas en su propio entorno, en su propia localidad. Las radios nuestras locales son muy potentes, ¿ah? Son muy potentes, son muy importantes, muy importantes. Y ahí hay una estrategia que no se ha ocupado. Y después porque yo creo que lo que piensa nuestro candidato en relación a los sectores rurales y a la ruralidad es, es espectacular y además los sectores rurales se necesita a diferencia de lo que plantea, ¿no es cierto?, el candidato de la ultraderecha. O sea, aquí, y es lo que hemos conversado, Hassan, durante tanto tiempo, ¿no? En la Comisión de Agricultura, con el TPP-11, por ejemplo, la concentración de la tierra. O sea, a mí no me cabe la menor duda, ¿no?, que el candidato de ultraderecha representa esa agricultura, ese latifundio que existía en los años 50, esta cosa de concentración del agua, del monocultivo, ¿no?
de la presión sobre los recursos naturales para poder tener, ¿no es cierto?, este crecimiento económico y esta riqueza concentrada en unos pocos. Entonces, y yo creo que eso es lo que nosotros hoy día tenemos que transmitir. Nosotros somos de la agricultura familiar campesina, ¿ah? Somos del mundo rural, de cómo se tiene que desarrollar armónicamente un mundo rural. Somos además del concepto de la habitabilidad rural. O sea, esto de cómo hacemos viviendas para los sectores rurales, villorrios rurales, cómo mejoramos el agua potable rural. Muchísimas personas, en mi región más de 300.000 personas toman agua potable del agua potable rural, de cómo cuidamos el agua, de los monocultivos, ¿no es cierto?, de cómo hoy día tenemos que cuidar el bosque esclerófilo de la zona central precisamente para cuidar las vertientes, para cuidar, ¿no es cierto?, el agua del consumo humano. Todo ese discurso está en la matriz, ¿ah?, de pensamiento de nuestro candidato y del sector, a diferencia de lo que ocurre con el candidato de la extrema derecha, ¿no? Entonces, Eso. Alejandra, el tema de fondo es cómo comunicamos, el lenguaje que utilizamos, la manera de también hacer entender este discurso en estructuras que no conocemos, porque es cierto, la campaña de Boric ha sido muy de ciudad. Hay que entender y meterse en la cabeza a la gente de campo, de otros puntos también extremos, de su idiosincrasia, y me da la impresión también que entender cuáles son los medios que ellos utilizan, po. Porque acá hablaba Hassan de la radio, y la radio es tremendamente relevante en esa zona. Y no la radio que escuchamos acá, porque ellos no escuchan Radio Duna, no escuchan Radio Usach, no escuchan La Cooperativa, escuchan radios rurales. O sea, son las radios locales, ¿no? Claro. La radio de la comuna. A ver, si hay un incendio, si hay un choque en la carretera de la fruta, si hay o sea, ¿dónde tú te comunicas y sabes dónde están los problemas que te afectan? A través de la radio, ¿eh? A través de la radio. Y los medios de comunicación, por ejemplo, el Facebook es muy importante y bueno, hay que transmitirlo a través de esas plataformas de redes sociales. Y bueno, esos medios de comunicación no están, y hay que integrarlos a la campaña, ¿no? Hay que integrarlos. Porque Alejandra, tú acabas de entrar en el comando, ¿no? Que ya estás siendo Sí. una de las... Entonces se espera para la segunda vuelta una visión más amplia, menos urbana, entonces. ¿Podemos confiar en eso? Absolutamente, o sea, menos urbano, porque además, bueno, hemos compartido tanto esto, ¿no, Hassan? Hay que hablar de seguridad alimentaria, ¿no?, en el país. Hay que hablar de seguridad alimentaria. Hay que hablar de que la pequeña agricultura familiar campesina produce el alimento para el país. Tenemos que hablar de cómo se cuida el medio ambiente precisamente a través de lo que es la agricultura familiar campesina, ¿no? Que son los grandes protectores. Imagínate las mujeres protectoras de semillas, ¿te acuerdas? Sí. Entonces todo eso viene de un mundo rural espectacular que se invisibiliza y que es necesario no rescatar, porque no es que no esté, sino que algunos no lo ven, ¿ah? Ese es el tema. Incluir. Algunos no. Muchas veces queda marginado. Siempre me ha generado la duda, porque al final el discurso, como los discursos urbanos del Frente Amplio, igual tiene un elemento medioambientalista fuerte, pero el lenguaje del medioambientalismo desde, no sé, las ONG de las grandes ciudades no es el mismo medioambientalismo de los sectores rurales. Y entonces parece que no lo tengo 100% claro, pero hay una diferencia en lenguaje, en comunicación, pero son los mismos temas, ¿verdad? Que al final se podría generar una agenda ambientalista que haría sentido al campo. Porque los medio ambiente se trata como si fuera separado del territorio, ¿no? Entonces es como si fuera solo lo medioambiental y no está inmerso dentro de una realidad, de un territorio, de una geografía y de personas, ¿no? Y de personas. Entonces uno diría, ¿cuáles son los garantes? ¿Cuáles son los cuidadores y cuidadoras del medio ambiente? Precisamente es la agricultura familiar campesina. Entonces, si uno dijera, bueno, ¿dónde están los movimientos cooperativos? ¿Ah? ¿Dónde se hace colaboración? Y no se hace competencia, que es lo que nosotros estamos tratando de decir en este nuevo gobierno, ¿no? No es que compitamos, sino cómo nos colaboramos entre todos.
Bueno, ustedes a lo mejor, la COPEUM es una de las cooperativas más importantes que existe en el país, y es de la agricultura familiar campesina, y a cooperativas, ¿no es cierto?, a lo largo de la región y del país. Bueno, esas son las cosas que hoy día tenemos que tratar de colocar en el tapete de la mirada y de la discusión, ¿no? Bueno, Alejandra, tú eres diputada electa por el Distrito 8, que incluye la región de O'Higgins, y me gustaría saber... senadora, perdón. Me gustaría Sí, la saber... circunscripción. Exactamente. Los planes que se vienen, tus proyectos, tus ideas, los principios que quieren instalar en este nuevo proceso, que va a ser clave porque va a ser el Parlamento de transición a una nueva constitución. Bueno, yo creo que tenemos dos cosas primero, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en esta transición? ¿Cómo ir? Ahora va a ser bien difícil con este Congreso, ¿no? Con esta Cámara de Diputados que se conformó y con este Senado que lamentablemente no tenemos mayoría ni siquiera para hacer cosas simples, ¿no? Entonces es bien difícil, Rodrigo, porque ni para atrás ni para adelante, digo yo, Claro. con lo que hoy día tenemos. Y por eso es tan importante que podamos llegar a algunos acuerdos, pero acuerdos de cara a la ciudadanía, porque los acuerdos que son de espalda a la ciudadanía se llaman cocina, se llaman letras chicas, ¿no? Y eso es lo que no queremos en este parlamento nuevo. Nosotros vamos a acompañar a Gabriel Boric, ¿no es cierto?, como nuestro presidente de la República. Nosotros creemos en él como federación regionalista. Pero además creemos que se pueden hacer cosas ahora, en el tema de las pensiones se pueden hacer, y esperar, ¿no es cierto?, además crear las condiciones para que lo que plantee, ¿no es cierto?, la nueva Constitución se pueda realizar y se pueda votar y se pueda llegar, ¿no es cierto?, a leyes que sean absolutamente coherentes con lo que plantea la nueva Constitución. Pero en mi caso, en términos específicos, esperamos estar en trabajo, que ha sido nuestro quehacer durante todo este tiempo, fundamentalmente en la reforma previsional, y lo segundo en agricultura, que ha sido también nuestro quehacer en la Comisión de Agricultura en la Cámara, y esperamos también estar en el Senado, en esa misma comisión. Alejandra, usted da salto ahora al Senado, que es una Cámara cuya existencia está en discusión en el proceso que viene. Claro, todavía no se ha escrito una línea al respecto, pero es una de las cosas que se van a conversar. El Senado, y si debiera en la nueva institucionalidad continuar el Poder Legislativo siendo bicameral? Mira, primero decir que nosotros asumimos, ¿no es cierto?, este desafío de ir a la candidatura absolutamente conscientes de esto. Y yo creo que nosotros estamos esperando la resolución que tomen los constituyentes y la nueva Constitución. En eso no vamos a tener, ¿no es cierto?, ningún tipo de duda. Si se plantea que sea unicameral, así va a ser y vamos a apoyar, ¿no es cierto?, esa idea. Para nosotros lo más importante, aquí está la visión, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos y ciudadanas en relación a quienes fueron elegidos, ¿no es cierto?, como constituyentes, a pesar de todo el desprestigio que han hecho, ¿no es cierto?, algunos sectores de la política hacia ellos. Yo tengo esperanza que esta nueva Constitución es muy importante, muy relevante para el país, y si ellos deciden que va a ser unicameral, no hay ninguna dificultad. Nosotros vamos a apoyar absolutamente eso. Muy bien, le voy a leer algunos comentarios al momento de la despedida, porque hay mucha gente que nos está mirando y que también a usted le entrega su reconocimiento. Por ejemplo, acá Silvia Castro nos dice: en las zonas rurales la gente está desinformada porque no hay internet como en las ciudades, solo se escucha en radio, la televisión también se ve de manera muy marginal. Genesis Tú, que dice: mi diputada y ahora mi senadora. Bien ahí Alejandra Sepúlveda, siempre con su gente, desde el Congreso y en terreno. En YouTube, Carla Espinosa: hay que comunicar desde la realidad local. María Borges: en las islas de Chiloé ocurre lo mismo con las radios locales, todo se informa desde ahí, la radio suena todo el día, si no está ahí, no existe. Y Flavia Moraga dice: usar el lenguaje territorial que está lleno de realidad cotidiana abre a entender las distintas formas de vida en un país hacia sus gobernantes. Por otro lado, hablar desde ahí puede comunicar un programa de gobierno donde los territorios que son vecinos a las grandes urbes también se hagan parte. Son las cosas que dejan esta entrevista con la senadora electa Alejandra Sepúlveda, actual diputada por el Distrito 16, futura senadora por la 8ª circunscripción, a quien le agradecemos este contacto y, por supuesto, todo lo que ha aportado en esta entrevista. Que tenga un lindo día, diputada.
muchas gracias, Rodrigo, y gracias, Hassan. Muchas gracias por la entrevista. Por Chao.